El año era 1980, y en la Ciudad de México el aire olía a gasolina mezclada con el aroma de los puestos callejeros de tamales y atole que llenaban las esquinas cada mañana. Las calles empedradas vibraban con el sonido de los camiones del transporte público, las risas de los estudiantes y el murmullo constante de una ciudad que nunca dormía. La Preparatoria Federal número 3 se alzaba como un edificio de concreto gris en medio del bullicio urbano. Sus paredes estaban decoradas con grafitis políticos, carteles de bandas de rock en español y los nombres de parejas enamoradas tallados en las bancas del patio. Era septiembre, y el olor a libros nuevos, lápices recién afilados y nerviosismo flotaba entre los pasillos. Margarita Hernández caminaba por el corredor del primer piso con su uniforme impecable, falda azul marino plisada, blusa blanca almidonada y un suéter gris que su madre había tejido con sus propias manos. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo alta, dejando ver su rostro delicado de pómulos pronunciados y ojos color miel que brillaban con inteligencia y determinación. Llevaba sus libros apretados contra el pecho, como si fueran un escudo contra el mundo nuevo que se abría ante ella. «Marsh, espérame», gritó Patricia, su mejor amiga desde la primaria, corriendo torpemente con sus zapatos de suela gastada. Patricia era todo lo opuesto a Margarita. Ruidosa, despreocupada, siempre con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «¿Ya viste qué grupo te tocó? Yo quedé en el 1B. ¿Y tú?» Margarita consultó el papel arrugado en su mano. 1D, estamos separadas. Patricia hizo un puchero. ¡Qué mal! Pero al menos nos vemos en los recesos, ¿verdad? Además dicen que en el 1A están los chicos más guapos. Margarita sonrió con timidez, aunque en realidad no le interesaban mucho los chicos. Su mente estaba ocupada con pensamientos más prácticos, ayudar a su madre con los quehaceres, estudiar para sacar buenas calificaciones y algún día ir a la universidad. Su padre había muerto 2 años atrás en un accidente de construcción, y desde entonces ella y su madre, doña Esperanza, vivían solas en una casita modesta de la colonia Portales. No había espacio para distracciones. Mientras Margarita encontraba su salón, a 2 corredores de distancia, en el grupo 1A, Arturo Ramírez se recargaba contra la pared con las manos en los bolsillos de su pantalón de mezclilla desteñida. Era un muchacho alto para su edad, de hombros anchos que prometían volverse más fuertes con los años. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con un poco de gel, al estilo de los galanes del cine mexicano, y sus ojos café profundo tenían esa intensidad que hacía que la gente lo notara incluso cuando no hablaba. «Arturo, aquí, carnal», le gritó Roberto, su primo y mejor amigo, agitando la mano desde una banca al fondo del salón. Roberto era bajito, fornido, con lentes gruesos y una energía que parecía inagotable. «Te guardé lugar. Este salón está lleno de desconocidos, ¿verdad?» Arturo asintió mientras se sentaba. Observó a sus nuevos compañeros, algunos nerviosos, otros fanfarrones, algunos claramente venían de familias con dinero y otros, como él, trabajaban medio tiempo para ayudar en casa. Arturo repartía periódicos todas las mañanas antes de la escuela, y aunque eso significaba levantarse a las 5 de la mañana, había aprendido a no quejarse. Su padre le había enseñado que un hombre no se hace con quejas, sino con trabajo. «¿Ya viste a esa chava?», susurró Roberto, señalando disimuladamente hacia la ventana. «La del grupo de enfrente. Es nueva, creo. Se llama Margarita». Arturo miró hacia donde señalaba su primo y a través del vidrio del salón de enfrente vio a una chica sentada junto a la ventana, con la mirada perdida hacia el patio. Había algo en la manera en que sostenía su pluma, en la forma en que se mordía ligeramente el labio inferior mientras pensaba, que hizo que algo se moviera dentro de su pecho. «Está bonita», admitió con voz baja. Roberto se rió. «Pues ve y háblale, ¿no?» Arturo negó la cabeza. No era de esos, no era de los que perseguían chicas sin sentido, pero guardó esa imagen en su mente, la chica de la ventana, con el cabello castaño brillando bajo la luz de septiembre. Las semanas pasaron y los 2 grupos comenzaron a mezclarse durante los recesos.
El patio de la preparatoria era un hervidero de actividad, grupos de amigos comiendo tortas compradas en la cooperativa, parejas tomadas de la mano escondiéndose detrás de los árboles, equipos de fútbol improvisados llenando el aire con gritos y risas. Fue Patricia quien hizo las presentaciones. «Marsh, ven, quiero que conozcas a unos amigos», dijo una tarde mientras jalaba a Margarita hacia un grupo de muchachos que estaban sentados en las escaleras de concreto. «Ellos son Roberto, Javier, Miguel y Arturo». Margarita levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Arturo por primera vez. Él estaba bebiendo un refresco de vidrio, pero se quedó quieto, sosteniéndola con la mirada de una manera que la hizo sentir expuesta y curiosa a la vez. «Hola», dijo ella con voz suave pero clara. «Hola», respondió él, y Roberto le dio un codazo en las costillas. «Arturo es muy callado, pero es buena onda», explicó Patricia con su naturalidad característica. «Es primo de Roberto, viven por la misma zona que nosotras». Margarita asintió y se sentó en el escalón inferior, manteniendo cierta distancia. Escuchó mientras los chicos hablaban de fútbol, de la tarea de matemáticas que nadie había entendido, de una película de acción que acababa de estrenarse en el cine Metropolitan. De vez en cuando sentía la mirada de Arturo sobre ella, pero cuando volteaba, él desviaba los ojos rápidamente. Algo en esa timidez compartida sembró una semilla. Octubre llegó con lluvias intermitentes que convertían las calles de la colonia Portales en ríos de agua lodosa. Margarita caminaba rápido después de la escuela, sosteniendo su mochila sobre la cabeza como paraguas improvisado mientras esquivaba los charcos. Su casa estaba a 20 minutos caminando desde la preparatoria, un trayecto que hacía sola la mayoría de los días. Llegó empapada y con los zapatos llenos de barro. Su madre, doña Esperanza, estaba en la cocina preparando frijoles en la estufa de gas. El olor a cebolla sofrita y chile llenaba la pequeña casa de 2 habitaciones. «Hija, ¿por qué no pediste que te pasaran a recoger?», preguntó su madre sin voltear. «Mamá, ya sabes que no me gusta molestar a nadie», respondió Margarita mientras se quitaba los zapatos mojados. «Además, el camión estaba lleno, preferí caminar». Doña Esperanza suspiró. Era una mujer de 50 años que parecía llevar el peso de 70. Su cabello estaba completamente cano, su espalda ligeramente encorvada por años de lavar ropa ajena para ganar unos pesos extra. Pero sus ojos seguían siendo firmes, llenos de amor y preocupación por su única hija. «Ve a cambiarte y después me ayudas a tender la ropa», ordenó con suavidad. Margarita obedeció. Se puso un vestido sencillo de algodón floreado y unas sandalias de plástico. Tomó la canasta de ropa húmeda y salió al patio trasero, un pequeño espacio de tierra donde colgaban los tendederos de alambre entre 2 postes de madera. El patio daba hacia un terreno baldío al otro lado de un muro bajo de ladrillos. Más allá se alzaban las azoteas de otras casas, algunas con tinacos de asbesto, otras con jaulas de pájaros o ropa tendida que ondeaba con el viento. Mientras colgaba las sábanas mojadas, Margarita sintió una sensación extraña en la nuca. Esa sensación que te dice que alguien te está observando. Volteó hacia el terreno baldío, entrecerró los ojos tratando de enfocar la vista a través de la llovizna que caía. Allá, a lo lejos, en la azotea de una casa de 2 pisos, había una figura. Un hombre, o tal vez un muchacho, de pie, inmóvil, mirando en su dirección. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién era? ¿Por qué la miraba? Parpadeó y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. «Será mi imaginación», murmuró, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Durante las siguientes semanas, Margarita trató de olvidar el incidente. La vida seguía su curso. Clases, tareas, ayudar a su madre, pasar tiempo con Patricia. Pero de vez en cuando barría el patio o regaba las plantas, volvía a sentir esa mirada. Una tarde de sábado, mientras barría las hojas secas que se acumulaban en las esquinas del patio, lo vio de nuevo. Esta vez estaba más cerca, parado en la orilla del terreno baldío, con las manos en los bolsillos. No podía distinguir su rostro porque el sol estaba detrás de él, convirtiéndolo en una silueta oscura. El miedo la invadió como un balde de agua helada. Soltó la escoba y corrió hacia adentro de la casa, cerrando la puerta con seguro. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Qué pasa, hija?», preguntó su madre alarmada. «Nada, mamá», mintió Margarita sin querer preocuparla.
Solo me asusté con un perro callejero. Pero esa noche no pudo dormir. Cada sombra en su cuarto parecía amenazante. Cada sonido del viento contra las ventanas la hacía saltar. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué la vigilaba? ¿Debería decirle a alguien? El fin de semana se quedó encerrada en casa inventando excusas para no salir al patio. Doña Esperanza pensó que estaba enferma y le preparó té de manzanilla con miel. El lunes siguiente, Margarita llegó a la escuela con ojeras y el estómago hecho un nudo. Durante el receso, Patricia la encontró sentada sola en una banca, mordisqueando un pan dulce sin ganas. «¿Qué te pasa? Te ves horrible», dijo Patricia con la delicadeza de un martillo. «Nada, solo no dormí bien». «¿Por qué? ¿Te desvelaste estudiando?» Margarita dudó, pero finalmente necesitaba contárselo a alguien. «Pati, ¿tú crees que alguien pueda estar vigilándome?» Patricia abrió los ojos como platos. «¿Qué? ¿Quién?» «No lo sé. Es que, cuando estoy en mi patio, a veces siento que alguien me mira desde lejos. Y el sábado lo vi, pero estaba muy lejos como para ver quién era». Patricia se puso seria, algo raro en ella. «Ay, Marge, eso sí da miedo. ¿Se lo dijiste a tu mamá?» «No quiero preocuparla». «Pues dile a Arturo». ¿A Arturo? ¿Por qué a él?» Patricia sonrió con picardía. «Porque desde que te conoció no te quita los ojos de encima, y porque es de esos chicos que sí te cuidan, ¿sabes? No como los otros, que nada más andan de payasos». Margarita sintió que sus mejillas se calentaron. «No exageres. Es en serio. Pregúntale a Roberto. Arturo siempre pregunta por ti». Esa tarde, cuando sonó la campana de salida, Margarita caminó hacia la puerta principal de la escuela con Patricia a su lado. El cielo estaba despejado, el aire olía a tortillas recién hechas de una tortillería cercana. Los estudiantes se dispersaban en grupos, algunos subiendo a camiones, otros caminando en pandillas ruidosas. «Margarita», se volteó. Era Arturo, caminando hacia ella con esa manera suya de moverse, tranquila pero decidida. Roberto venía detrás de él, pero al ver la mirada de su primo se quedó atrás. «Hola», dijo Arturo cuando llegó a su lado. Tenía una mochila raída al hombro y un suéter de lana verde que olía ligeramente a detergente de lavandería. Vamos por el mismo rumbo, ¿no? ¿Quieres que caminemos juntos?» Patricia le dio un codazo disimulado a Margarita y se alejó tarareando una canción. Margarita asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Sí, claro». Caminaron en silencio durante las primeras cuadras, el sonido de sus pasos mezclándose con el bullicio de la calle. Arturo mantenía las manos en los bolsillos, pero cada tanto la miraba de reojo como queriendo decir algo, pero sin saber cómo empezar. «¿Todo bien en tu casa?», preguntó finalmente. «Sí, bueno, más o menos». Él la miró con preocupación. «¿Pasa algo?». Margarita dudó, pero había algo en la manera en que él preguntaba, con genuina preocupación sin invadir, que la hizo confiar. «Es que últimamente siento que alguien me vigila cuando estoy en mi patio, y el sábado lo vi, pero estaba muy lejos como para ver quién era». Arturo se detuvo en seco. Su expresión se endureció. «¿Alguien te está siguiendo?» «No sé si es seguir, solo está ahí, mirando». «¿Le dijiste a tu mamá?» «No quiero preocuparla». Arturo apretó la mandíbula. «Prométeme que si vuelves a verlo, me avisas o le dices a alguien, no te quedes callada». «Pero si está lejos, no puede hacerme nada, ¿verdad?» «No importa», dijo él con firmeza. «No me gusta que te sientas insegura». Margarita lo miró, sorprendida por la intensidad en su voz. «¿Por qué te importa tanto?». Arturo se enrojeció, algo que ella nunca había visto. Desvió la mirada hacia el pavimento. Porque eres importante». El silencio que siguió fue diferente, no incómodo, sino lleno de algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. A partir de ese día, Arturo comenzó a esperarla después de clases, siempre con alguna excusa. «También voy para allá, Roberto me pidió que te alcanzara, quería comprar pan en la panadería de tu calle», pero ambos sabían la verdad. Caminaban juntos, hablando de todo y de nada. Arturo le contó que su papá era mecánico y que él ayudaba en el taller los fines de semana, que su sueño era estudiar ingeniería mecánica en la UNAM, aunque no estaba seguro de poder pagarlo, que le gustaba el rock en español, especialmente los Teen Tops y los Locos del Ritmo. Margarita le contó sobre su padre fallecido,
sobre cómo extrañaba su risa y la forma en que la cargaba en hombros cuando era niña. Le habló de su madre, de lo duro que trabajaba, de cómo ella quería estudiar contabilidad para poder ayudarla económicamente algún día. Le confesó que le daban miedo las arañas, pero que adoraba la lluvia. Y así, poco a poco, la distancia entre ellos se fue acortando. Diciembre llegó con su aire frío y seco, con las calles decoradas con luces de colores y el olor omnipresente a ponche de frutas y buñuelos. La preparatoria organizó un pequeño festival navideño en el patio, con puestos de comida, música de mariachi y concursos. Margarita y Patricia ayudaban en un puesto de tamales para recaudar fondos para el viaje de fin de año. Arturo y Roberto estaban en el puesto de al lado vendiendo atole. Era inevitable que pasaran toda la tarde cerca, lanzándose miradas y sonrisas. «Ya dile que sea tu novia», presionó Roberto en voz baja mientras servían vasos de atole de fresa. «Todos saben que te gusta, y ella también está enamorada de ti, no seas ciego». «No es tan fácil», murmuró Arturo. «¿Por qué no? Nada más dile, Margarita, ¿quieres ser mi novia? Listo». Arturo se rió nerviosamente. «Suenas como si fuera tan sencillo». «Es que lo es, primo. Lo difícil es quedarte callado y que después otro se la lleve». Esas palabras le picaron. La idea de que otro muchacho se acercara a Margarita, de que ella caminara con alguien más, de que compartiera sus secretos con otra persona, no podía permitirlo. Esa noche, cuando el festival terminó y la mayoría de los estudiantes ya se había ido, Arturo encontró a Margarita recogiendo los trastas del puesto de tamales. El cielo estaba completamente oscuro, salpicado de estrellas que apenas se veían por las luces de la ciudad. «¿Te ayudo?», ofreció. «Gracias», dijo ella, pasándole una bolsa de basura. Trabajaron en silencio por unos minutos. El aire olía a maíz quemado y canela. A lo lejos se escuchaba música de una casa vecina, una canción de José José que hablaba de amores perdidos. «Margarita», dijo Arturo de repente, su voz más seria de lo normal. Ella levantó la vista. «¿Sí?». Él respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Estos meses, desde que nos conocimos, han sido importantes para mí». Margarita sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Para mí también. Y yo no soy bueno con las palabras, pero…» se pasó una mano por el cabello nervioso. «Me gustas, mucho, y me gustaría, si tú quisieras, que fuéramos más que amigos». Margarita lo miró fijamente, sintiendo cómo sus mejillas ardían. Durante semanas había tratado de convencerse de que lo que sentía era solo amistad, que no debía ilusionarse, que tenía cosas más importantes en qué pensar, pero en ese momento, bajo las estrellas tenues de diciembre mexicano, con el chico que había caminado a su lado cada tarde, que la había escuchado sin juzgar, que la había hecho sentir segura, supo que ya era demasiado tarde para mentirse. «Sí», susurró, «sí quiero». La sonrisa que iluminó el rostro de Arturo fue la cosa más hermosa que ella había visto. Ser novios en 1980 significaba cosas sencillas y profundas a la vez. Significaba caminar tomados de la mano en el trayecto a casa, compartir el mismo refresco durante el recreo, escribirse cartitas en hojas de cuaderno que se pasaban disimuladamente durante las clases. Significaba que Arturo le regalara una pulsera trenzada que había hecho él mismo, y que Margarita le bordara un pañuelo con sus iniciales. Doña Esperanza conoció a Arturo una tarde de enero. El muchacho llegó nervioso, con el cabello peinado con gomina y una camisa planchada, trayendo un ramo de claveles rojos que había comprado con sus propinas de repartidor de periódicos. «Mucho gusto, señora Hernández», dijo con voz firme pero respetuosa. «Soy Arturo Ramírez, novio de Margarita». Doña Esperanza lo estudió con esos ojos que habían visto demasiado mundo como para dejarse engañar. Lo invitó a pasar, le sirvió un vaso de agua de Jamaica y se sentó frente a él en la pequeña sala. «Dime, Arturo, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija?». El muchacho no titubeó. «Mis intenciones son serias, señora. Quiero cuidarla, respetarla, apoyarla en sus estudios y algún día, cuando sea el momento correcto, casarme con ella». Margarita, que escuchaba desde la cocina, sintió que el alma se le salía del cuerpo. Doña Esperanza asintió lentamente. «Está bien, pero si le haces daño a mi hija, vas a tener que vértelas conmigo. ¿Entendido?». «Entendido, señora. No le voy a fallar». Y no le falló. Durante los meses siguientes, Arturo fue constante, presente, cariñoso. Le ayudaba a Margarita con la tarea de matemáticas, la defendía cuando algún compañero hacía comentarios inapropiados, le guardaba el mejor lugar en el salón de estudio.
y ella correspondía preparándole el almuerzo, animándolo cuando estaba cansado por trabajar y estudiar, y escuchándolo cuando necesitaba desahogarse. Tenían amigos en común ahora. Roberto y Patricia habían empezado a salir también, formando un grupo inseparable. Los 4 pasaban los domingos en el Parque México, comiendo helados de garrafa y viendo a las familias pasear. Todo parecía perfecto, hasta que la sombra volvió. Era marzo, y el clima comenzaba a calentarse. Las tardes eran más largas, el sol más intenso. Margarita había logrado olvidar casi por completo la sensación de ser observada. Los estudios, Arturo, sus amigas, todo eso había llenado su mente de cosas más felices. Pero una tarde de sábado, mientras barría el patio trasero con la radio encendida transmitiendo canciones de Los Ángeles Negros, lo sintió de nuevo. Esa mirada. Dejó de barrer y volteó lentamente al terreno baldío. El corazón se le detuvo. Ahí estaba, la misma figura, esta vez más cerca, de pie en el muro bajo que dividía los terrenos, a unos 50 metros de distancia. Podía distinguir que era un joven alto, de ropa oscura, pero el sol tras ella seguía convirtiendo su rostro en una mancha borrosa. El terror la paralizó. ¿Por qué seguía ahí? ¿Qué quería? La figura no se movió, solo permaneció ahí, mirándola. Margarita soltó la escoba con un ruido seco y corrió hacia adentro, cerrando la puerta con seguro. Su respiración era entrecortada, sus manos temblaban. Doña Esperanza estaba en el mercado, estaba sola. Se sentó en el sofá de la sala, abrazándose las rodillas, sintiendo cómo el miedo se enroscaba en su estómago como una serpiente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso. ¿Por qué le pasaba esto? ¿Qué había hecho para merecer esta sensación de inseguridad en su propia casa? Ese fin de semana no salió para nada. Inventó excusas, dolores de cabeza, cansancio. Doña Esperanza se preocupó y quiso llamar al doctor, pero Margarita insistió que solo necesitaba descansar. El lunes, cuando llegó a la escuela, Patricia notó inmediatamente que algo andaba mal. «March, ¿qué te pasa? Pareces fantasma». «Volvió», susurró Margarita, su voz quebrada. «El que me vigilaba. El sábado estaba más cerca». Patricia la abrazó con fuerza. «Ya, tienes que decirle a Arturo. Él sabrá qué hacer». Durante el recreo, Margarita buscó a Arturo y lo encontró jugando fútbol con sus amigos. Cuando él la vio acercarse con los ojos rojos e hinchados, dejó el balón inmediatamente y corrió hacia ella. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado, tomándola de los abrazos. «Volvió, el que me vigilaba. Estaba más cerca. Arturo, tengo miedo». La expresión de Arturo se transformó. Sus ojos se oscurecieron con una furia contenida que nunca había visto. «¿Pudiste ver quién era?» «No, el sol estaba tras él». «¿A qué hora fue?» «Como a las 4 de la tarde». Arturo apretó los puños. «No quiero que estés sola en tu casa. Voy a hablar con mi papá para que me deje salir más temprano del taller los sábados. Voy a quedarme afuera de tu casa, vigilando». «No puedes hacer eso», protestó Margarita. «Es peligroso. Y si es alguien...» «No me importa», la interrumpió tu voz firme. «Nadie va a hacerte daño mientras yo esté aquí. Nadie». Margarita sintió que algo en su pecho se expandía. No era solo relivo, era algo más profundo. Era la certeza de que este muchacho, este joven que apenas tenía 17 años, estaba dispuesto a protegerla sin pensarlo 2 veces. «Pero si está lejos, como dices, no puede hacerte nada, ¿verdad?», intentó razonar Arturo, aunque su voz sonaba tensa. Margarita quiso creerle, pero el miedo ya había echado raíces. Durante las siguientes semanas, Arturo cumplió su promesa. Cada sábado y domingo llegaba temprano a la casa de Margarita, se sentaba en la banqueta de enfrente con un libro o un cuaderno, fingiendo estudiar, pero con los ojos constantemente escaneando los alrededores. Margarita salía a llevarle agua fresca, pan dulce, cualquier excusa para verlo, para sentirse segura. Doña Esperanza, al principio extrañada, terminó por entender que ese muchacho no solo estaba enamorado, sino que era de los hombres que cumplen su palabra. «Es un buen muchacho, tu Arturo», le dijo una tarde mientras preparaban la cena. «De esos que ya casi no hay». Margarita sonrió, sintiendo calidez en el pecho. «Lo sé, mamá». Pero la figura nunca volvió a aparecer cuando Arturo estaba presente, como si supiera que había alguien vigilando también. Acto 6. Creciendo juntos. Los meses pasaron y se convirtieron en 1 año, luego en 2. Margarita y Arturo terminaron el bachillerato entre exámenes finales, bailes de graduación organizados en el gimnasio de la escuela con música de Yuri y Emanuel y promesas de no separarse nunca.
Ambos lograron entrar a la universidad. Margarita fue aceptada en la UNAM para estudiar contaduría, y Arturo, tal como soñaba, ingresó a ingeniería mecánica. Los horarios eran brutales, el trabajo académico agotador, pero se las arreglaban para verse al menos 3 veces por semana. Arturo seguía trabajando, ahora en el taller de su padre, de tiempo completo los fines de semana. Margarita ayudaba a su madre con costuras que conseguían de las vecinas. El dinero era escaso, las noches de estudio largas, pero había algo hermoso en la manera en que enfrentaban todo juntos. Durante esos años universitarios, la figura del terreno baldío se convirtió en un recuerdo lejano. Margarita había dejado de pensar en ello, asumiendo que tal vez había sido solo un vecino curioso o su propia imaginación alimentada por el miedo. Pero Arturo nunca olvidó. Cada tanto, cuando pasaban cerca del terreno baldío o cuando la veía distraída mirando hacia atrás, se ponía tenso, alerta, como un guardián silencioso. Una noche de 1985, ya con 21 años ambos, estaban sentados en la sala de la casa de Margarita. Doña Esperanza se había ido a dormir temprano, dejándolos solos con la luz tenue de una lámpara de pie y el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. «Margarita», dijo Arturo de repente, con voz seria. Ella levantó la vista del libro de contabilidad que estaba estudiando. «¿Sí? Hay algo que necesito decirte, algo que he guardado desde hace mucho tiempo». El tono de su voz hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «¿Qué pasa? Me estás asustando». Arturo respiró hondo, como si estuviera a punto de confesar un crimen. ¿Recuerdas cuando empezaste el bachillerato y me dijiste que sentías que alguien te vigilaba? Margarita frunció el ceño. ¿Sí? ¿Por qué? Era yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Margarita parpadeó, sin entender. ¿Qué? Era yo, repitió Arturo, su voz cargada de culpa y vergüenza. Yo era el que te miraba desde lejos. Margarita sintió que el mundo se inclinaba. No entiendo. Arturo se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Esto va a sonar muy extraño, pero necesito que me escuches hasta el final. Ella asintió, muda. La primera vez que te vi no fue en el bachillerato, fue en tercero de secundaria. Tú ibas en una escuela diferente, pero pasábamos por el mismo camino. Un día te vi esperando el camión, con tu uniforme y tu mochila, riéndote con una amiga, y algo pasó dentro de mí. Nunca me había pasado. Era como si te reconociera de otra vida. Margarita lo miraba con los ojos muy abiertos. Empecé a buscarte sin querer. Cambiaba mi ruta para pasar por donde tú pasabas, me aprendí tus horarios, y cuando descubrí dónde vivías, tragó saliva, empecé a ir allá. Solo para verte, solo para asegurarme de que estabas bien. Arturo, susurró ella, sin saber qué sentir. Sé que estuvo mal, continuó rápidamente. Sé que te asusté. Sé que probablemente pienses que soy un enfermo o un acosador, pero nunca quise hacerte daño. Solo no podía dejar de pensar en ti. Y cuando por fin nos conocimos en el bachillerato, cuando por fin pude hablarte, sentí que el universo me había dado una segunda oportunidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Margarita. No sabía si eran de miedo, de confusión, de ternura retorcida o de amor. Cuando me contaste que tenías miedo, dijo Arturo, su voz quebrándose, sentí que me moría, porque era yo. Yo era el que te estaba asustando sin querer. Por eso me alejé, por eso dejé de ir, porque prefería morirme de lejos que seguir siendo la razón de tu miedo. Hubo un largo silencio. La lluvia seguía cayendo afuera, incansable. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Margarita finalmente. Porque tenía miedo de que me odiaras, de que me dejaras, de que pensara que todo lo que he sentido por ti era solo una obsesión enfermiza. ¿Y no lo es? Arturo la miró directamente a los ojos. No. Te amo, Margarita. Te he amado desde el primer momento que te vi y cada día desde entonces. No como una obsesión, sino como si mi vida solo tuviera sentido cuando estás en ella. Margarita cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Parte de ella quería gritarle, empujarlo, decirle que lo que había hecho estaba mal,
Pero otra parte, la parte que lo conocía desde hace 5 años, que había visto su bondad, su lealtad, su amor incondicional, esa parte entendía. «Debiste decírmelo antes», dijo ella, finalmente, su voz temblando. «Lo sé. Me asustaste mucho. Lo sé, y lo lamento con toda mi alma». Margarita abrió los ojos y lo miró. Vio en su rostro la misma vulnerabilidad que había visto aquella primera vez cuando le preguntó si quería ser su novia. Vio al muchacho que caminaba con ella cada tarde, que esperaba afuera de su casa los fines de semana, que estudiaba hasta tarde para pasar tiempo con ella, que soñaba con un futuro juntos. «¿Me amas de verdad?», preguntó. «Con todo lo que soy». «¿Desde cuándo?». «Desde el primer momento, y hasta el último». Margarita se levantó del sofá y se acercó a él. Arturo se puso de pie también, temiendo. Ella levantó la mano y la puso sobre su carilla. «Eres un tonto enamorado». «Sí», admitió él con una sonrisa triste, «soy tu tonto enamorado». Y entonces ella lo quesó. Ese beso fue diferente a los besos tímidos que se habían dado antes, esos robados en las esquinas o en el cine. Este beso era una promesa, un perdón, una rendición. Arturo la abrazó como si temiera que fuera a desaparecer, y Margarita se aferró a él como si finalmente entendiera que este hombre, con todos sus errores y virtudes, era el suyo. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «No vuelvas a guardarme secretos», dijo ella. «Nunca más», prometió él. Esa noche marcó un antes y un después. La honestidad brutal de Arturo, lejos de alejarlos, los unió más profundamente. Margarita entendió que el amor verdadero no era perfecto, sino real, y Arturo aprendió que la confianza no se construye con gestos grandiosos, sino con verdades difíciles. Los años siguientes fueron de construcción. Margarita se graduó con honores en contaduría y consiguió trabajo en una firma mediana, pero respetable, en el centro de la ciudad. Arturo terminó ingeniería mecánica y comenzó a trabajar en una empresa automotriz, mientras seguía ayudando a su padre en el taller familiar. Ahorraban cada peso que podían. Arturo guardaba su dinero en una lata de galletas escondida en su cuarto, soñando con el día en que pudiera comprar un anillo. Margarita guardaba el suyo en un sobre dentro de su Biblia, imaginando el vestido blanco que algún día usaría. En 1987, Arturo le propuso matrimonio en el mismo lugar donde se habían dado su primer beso verdadero, la sala de la casa de Doña Esperanza, bajo la luz tenue de la misma lámpara de pie, con la lluvia golpeando el techo. Se casaron en 1988 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con Patricia como dama de honor y Roberto como padrino. Doña Esperanza lloró de felicidad, viendo a su hija caminar hacia el altar del brazo del hombre que la había amado incluso antes de conocerla. Pero la vida, como siempre, tenía sus propias pruebas preparadas. La crisis económica de finales de los 80 golpeó duro. Arturo perdió su trabajo en la empresa automotriz cuando cerraron operaciones. Margarita tuvo que trabajar doble turno para mantener a flote a la familia, ahora con Doña Esperanza viviendo con ellos. Hubo noches de discusiones, de frustración, de miedo. Noches en las que Arturo se sentía menos hombre por no poder proveer, y Margarita se sentía agotada de cargar todo el peso. Una noche, después de una pelea particularmente fuerte sobre dinero, Arturo salió de la casa y no regresó hasta el amanecer. Margarita pasó toda la noche despierta, llorando, temiendo que él la hubiera dejado. Pero cuando la puerta se abrió y vio a Arturo con los ojos rojos de cansancio, pero con una determinación renovada, supo que no se iría. «Perdóname», dijo él, arrodillándose frente a ella. «Perdóname por hacerte sentir sola. Te prometí que siempre estaría aquí y voy a cumplir». Margarita lo abrazó, y en ese abrazo renovaron sus votos sin palabras. Arturo consiguió trabajo de nuevo, esta vez abriendo su propio taller mecánico con la ayuda de su padre. Era pequeño, apenas cabían 2 coches, pero era suyo. Margarita seguía trabajando, ahora con la meta de abrir su propia firma de contabilidad algún día.
Y lentamente, muy lentamente, las cosas mejoraron. En 1992 nació su primera hija, a quien llamaron Esperanza, en honor a la abuela que había cuidado de ellos. Arturo lloró cuando la sostuvo por primera vez, viendo en esos ojitos el futuro que había soñado desde que era un muchacho parado en una azotea, mirando a una chica barrer su patio. 3 años después llegó su segundo hijo, un niño al que llamaron Antonio, como el padre de Arturo. Criaron a sus hijos con los mismos valores que los habían sostenido a ellos: trabajo duro, honestidad, amor incondicional. Les contaban historias de cómo se conocieron, aunque omitiendo la parte de la vigilancia hasta que fueran lo suficientemente grandes para entender. El taller de Arturo creció. La firma de contabilidad de Margarita finalmente se hizo realidad. Compraron una casa más grande, pero nunca olvidaron la casita de la colonia Portales donde todo comenzó. Doña Esperanza vivió lo suficiente para ver a sus nietos crecer y murió en paz, rodeada de amor, en 2005. Hoy, en el año 2025, Arturo y Margarita tienen 70 años. Siguen casados, siguen enamorados. Su casa huele a café recién hecho y a las tortillas que Margarita hace a mano cada mañana, tal como su madre le enseñó. Sus hijos crecieron y formaron sus propias familias. Esperanza es doctora, Antonio es profesor de historia. Entre los dos les dieron 5 nietos que llenan la casa con risas cada fin de semana. A veces, cuando los nietos les preguntan cómo se conocieron, Arturo toma la mano de Margarita y sonríe con esa misma sonrisa tímida de muchacho de 17 años. Fue amor a primera vista, dice él, aunque yo tardé un poco más en darme cuenta, agrega ella con picardía. Y entonces, cuando los nietos se duermen, cuando la casa queda en silencio, Arturo y Margarita se sientan en el porche bajo las estrellas, tal como lo han hecho durante décadas. ¿Alguna vez te arrepentiste?, pregunta Margarita, su cabello ahora completamente blanco brillando bajo la luz de la luna. ¿De qué?, responde Arturo, sosteniendo su mano arrugada pero cálida. De haberme amado desde lejos, de haber esperado tanto. Arturo la mira con esos ojos que, aunque rodeados de arrugas, siguen teniendo la misma intensidad que cuando tenía 16 años y la veía por primera vez. Ni un solo día, dice, porque cada momento de espera, cada mirada desde lejos, cada paso que di hacia ti, todo valió la pena, porque me llevó a esto, a nosotros. Margarita lo abraza y en ese abrazo renuevan sus votos sin palabras. Mi guardián silencioso, susurra ella. Tu guardián eterno, corrige él. Y allí, bajo el cielo que ha visto pasar 45 años de amor, de luchas, de lágrimas y de risas, Arturo y Margarita permanecen. 2 almas que se encontraron en los pasillos de una preparatoria en 1980, que crecieron juntas, que se cayeron y se levantaron juntas, que construyeron una familia, un legado, una historia que sus nietos contarán algún día cuando sean ellos los abuelos, una historia de amor verdadero, imperfecto, real, una historia que comenzó con una mirada desde lejos y que terminará solo cuando sus corazones dejen de latir, y tal vez ni siquiera entonces, porque el amor verdadero, ese que trasciende el tiempo y las circunstancias, ese que perdona errores y celebra victorias, ese que se queda cuando todo lo demás se va, ese amor nunca termina.